básico del mundo rural era el señorío y la servidumbre. Se trataba de una sociedad que todavía era feudal Bien, y el 90% de su población vivía en el campo, por lo que el señor feudal les permitía a los siervos utilizar estas tierras a cambio de un tributo, que podía ser dinero o los productos que producían en esas tierras. bien, Profe, para agregar también, bien, Sofía. podemos decir de que los señores feudales, digamos, no le permitían una independencia, digamos, a los campesinos, ya que, por ejemplo, bueno, si ellos querían, o sea, más que nada para subsistir, digamos, tenían que hacer las cosas, pero también tenían que darle cosas a los señores, digamos. Entonces, nunca tenían ganancias de más, digamos, como para poder independizarse por apartes, digamos, y no seguir o ser dependientes, digamos. También tenían que pagar impuestos. Ahí también podemos hablar de la iglesia, Ujú. el diezmo, digamos, y no sé qué más. Bueno, y de los estratos, digamos, va yo acá en el trabajo, digamos, como era oral, yo más o menos me fui poniendo ideas para poder explicar, digamos. Perfecto, perfecto. Bien, ¿y qué papel jugaba la iglesia? ¿Solamente en el mundo rural o en En el todo, mundo digamos? rural, en el mundo rural. Este, a ver, bueno, a ver cómo le explico. Dame 2 segundos. Sí, no hay problema. Ahí está, ahora sí. A ver, si alguien la quiere ayudar a la compañera. Yo había entendido de que la iglesia era parte del clero y de que no pagaban impuestos. Eso los hacía enfurecer a los campesinos. Perfectamente, ¿sí? Ahí aparece bien, 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 bien. Me parece que está bien, digamos, cómo han planteado, digamos, una situación, digamos, feudal, que justamente, bueno, eh, Francia va a ser uno de los primeros lugares donde surge el feudalismo, en la Edad Media, durante la Edad Media, y donde se desarrolla eh, con toda su dimensión, digamos, el feudalismo, ¿sí? Y va a ser uno de los últimos lugares, por lo menos en la Europa occidental, en donde va a ser desterrado como tal, digamos, ¿sí? Nosotros vamos a leer, o por ahí podemos leer autores que van a hablar, digamos, de justamente este feudalismo, que el feudalismo termina a partir de la aparición del absolutismo monárquico, ¿sí? Pero nosotros vamos a leer en Perry Anderson o en otros autores que hablan sobre el Estado absolutista y nos están diciendo, nos están poniendo el acento y dicen, bueno, atención, digamos, o sea, no es que desaparece el feudalismo con el absolutismo monárquico o con la aparición de estas monarquías reforzadas, digamos, con mucho poder, sino que en realidad el feudalismo va a tomar, digamos, el absolutismo va a ser como un feudalismo con otro caparazón, con otro cuerpo, digamos, ¿se entiende? ¿Sí? El rey, bajo su poder, digamos, y de la nobleza, va a tomar los atributos que antes tenían los señores. ¿Sí? Como por ejemplo impartir justicia, tener un ejército, la diplomacia, ¿sí? Se van a legitimar a través del derecho, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a ver que no termina el feudalismo como tal y continúa desarrollándose. ¿Sí? Nosotros sí podemos ver que en realidad cuando los privilegios feudales, en cierta medida, ¿sí? En cierta medida, y acá aparece de nuevo esto del espacio de inteligibilidad. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos este espacio de inteligibilidad, vamos a ver que no es que desde el 14 de julio de 1789 se cortan ya para siempre todos los lazos de relaciones feudales. ¿Sí? Continúan los lazos de relaciones feudales. El campo, el mundo rural sigue organizado de la misma manera que como plantearon los compañeros,
pero va a haber sutiles diferencias, ¿sí? Y eso va a empezar a mutar en otro proceso. Sí, que se va a acelerar cuando aparezca la revolución industrial en Francia, digamos, ¿sí? Que va a hacer que una sociedad eminentemente rural se industrialice, ¿sí? Y entre al mundo del libre mercado, ¿bien? Pero para eso faltan bastantes años, digamos, ¿sí? Pero me parece bien, digamos, primero caracterizar a la sociedad, al mundo rural como eminentemente feudal, las relaciones de poder, ¿sí? Entrecruzadas entre señores, ¿sí? Vasallos todavía, ¿sí? O entre siervos, los cuales, digamos, trabajan merced a la gracia del Señor y a las tierras que le da, a cambio de un capital de un monto, digamos, ¿sí? Se ha dado el monto en productos, se ha dado en materia de, en capital, digamos, en plata, ¿sí? Monetariamente, o también con trabajo, ¿sí? Recuerden, esas son las características del cobro de ese tributo, y a partir de ahí repensar, digamos, las formas, digamos, de las que se apropia el señor y cómo este sistema va a gestionar una organización social por estratos, por estados, ¿sí? Que va a ser la que va a desembocar, digamos, en este caso, en la revolución. Sí, Rodrigo, levantaste la mano. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Rodrigo, te escucho. Disculpe, profe. Sí, sí, no, como que mayormente, bueno, obviamente, tanto en lo económico como también el rol del clero y la iglesia tenía mucho que ver del lado cultural y en el lado del credo, ya que ellos también eran los que decidían quiénes se podían casar, tanto de las clases populares como decimos los plebeyos y los campesinos. Ellos, tanto en la vida cotidiana, ellos también tenían un rol bastante importante a la hora de esa decisión, digamos. Sí, sí, de hecho, digamos, la iglesia lleva, digamos, eh, cuentas, lleva las cuentas de quienes nacen a través del libro de bautismo, ¿sí? Ujú, Quienes tal cual. nacen, quienes mueren, todo controla, digamos, Ujú, ¿sí? Y es claro. una sociedad que legitima, digamos, es una institución que legitima, digamos, legitima el orden, digamos, ¿sí? Ujú. Y lo cual también tiene un impacto en la política, digamos, cotidiana. Exactamente, Tanto son como, digamos, que se van englobando todas esas partes en la exactamente, influencia de los sujetos. sí, sí, Ujú. bien, Profe, sí, una cosita, por ello tengo problemas con el micrófono, yo tengo que usarlo por auriculares. Ahora, bueno, ya cambié el tema del auricular, así que ahora lo puedo utilizar bien. bien, 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 Así que bien, por ahí perfecto. si tardo en contestar es por el temite este que se Sí, me así que lo complica ajusta. conectarlo. Perfecto, Ujú, sí, no hay problema, no hay ujú. problema. Bueno, Bien, gracias, profe. bien, bien, gracias a vos por participar, Rodri. Profe, El tema es, justamente, veamos esto, ¿no? Tengamos en cuenta cómo ha influido, por ejemplo, en este caso la iglesia, ya que la mencionábamos, ¿sí? Y la importancia que ha tenido, no solo cultural, sino también políticamente, socialmente, ¿sí? Es un lugar, digamos, que no por nada, digamos, bueno, algunos autores lo toman como que el clero es el primer estado, u otros lo toman como que es el segundo estado, ¿sí? Sabemos que hay tres estados básicamente, ¿no? Está la nobleza, está el clero, ¿sí? Y está el resto, digamos, ¿sí? La nobleza y el clero siempre actuaron, digamos, paralelamente, ¿sí? Siguiendo los mismos intereses, que básicamente es esto que planteó Pablo, ¿no? ¿Cuál es el problema de que haya una organización así? Y es que justamente los que están exentos de pagar impuestos, los que están exentos impositivamente, ¿sí? Son la nobleza y el clero, que son justamente los que hacen los impuestos, ¿sí? Una picardía, digamos, ¿sí? Una picardía total, digamos. Entonces, hay que pagarle al ejército, está bien, hagamos un ejército del Estado absolutista monárquico, impone esta idea de un ejército profesional, y para tener ese ejército profesional hay que pagarle. ¿De dónde se saca la plata? De un impuesto. ¿Sí? Agustín levantó la mano. Agustín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien.
Ah, bien, muchas gracias. No, no, bueno, aparte, estamos hablando acerca del tema de la, la parte de de la agricultura, ¿no? O cómo era, del campo de Francia, ¿no? Bueno, yo pude sacar aparte de los textos que, bueno, en ese tiempo, bueno, como dijo Pablo, el 90% de la población en Francia era población que vivía en el campo. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la palabra, agraria, ese era. Bueno, la IMA estaba dividida en tres partes distintas, o sea, o sea, la misma parte, o sea, la parte agraria era como la parte baja de la pirámide ya de la Francia. Y a su vez, esta misma parte estaba subdividida en tres partes distintas. De la parte mucho más baja era considerada en parte eran gente, ¿cómo se puede decir? Ay, no me sale la palabra. Ah, o sea, eran campesinos, eran antiguos comandantes, no comandantes, sino guerreros y todo eso, era la parte marginal de la población francesa, o sea, eran partes marginales eran usadas como mano de obra para los campos de los grupos feudales. Después estaba una tercera parte que eran pequeños dueños de parcelas, de terrenos, que bueno, que hacían que como que cosechaban para sí mismos, pero a su vez tenían que pagar ciertos dotes, por ejemplo, el diezmo que se habló hace poco, el diezmo a la iglesia, así también como impuestos al Estado. Y por último estaba la parte como alta del campesinado, que eran ya los grandes señores feudales o terratenientes, que poseían grandes extensiones de tierra y empleaban a las partes como la parte uno y la parte 2 para mantenerlos. O sea, como que se enriquecía a base del trabajo de esta gente. Exactamente. Bien, Agustín, ahí planteaste, digamos, ya un desarrollo de lo que fue, digamos, o cómo estaba organizado el mundo rural, ¿no? Y Sí, las sí, tensiones, digamos, son justamente claro, que claro, plantea. sí. Sí, no, es que, bueno, también en la parte de las extensiones se produjeron por producto de diferentes crisis que hubo en ese tiempo, tanto en la parte vitícola como parte cerealera que pasó también en Francia. Esto produjo los sueldos que se estaban cobrando de esa parte de la agricultura cayeran absolutamente, o sea, ahora como que no valían nada de la moneda, o sea, no podían, o sea, no tenían dinero y a su vez no podían comprar nada porque estaba todo demasiado caro. Bien, bien, ¿sí? Y recordemos, sobre todo me interesa, bueno, esta cuestión, digamos, de las diferentes crisis que hubo, que generalmente cuando hablamos de crisis, digamos, en la etapa preindustrial, estamos hablando de crisis de carestía, ¿sí? Crisis en donde escasean los productos, escasean sobre todo los alimentos, eso provoca hambrunas, digamos, ¿sí? O escasea el material para comprar esos alimentos. Entonces ahí tenemos grandes problemas, ¿no? Entonces recuerden, en la época preindustrial suelen ser de carestía, digamos, de escasez. Después cuando tengamos ya la revolución industrial, las crisis van a ser de sobreproducción, digamos, ¿sí? Va a ser otro tipo de crisis. Bien, y también tengamos en cuenta siempre presente la cuestión impositiva y las tensiones que esto genera, digamos, ¿sí? El hecho de que haya dos grandes grupos, ¿sí? En realidad son grandes grupos de poder, porque números no significan nada, digamos, al lado del tercer estado, ¿sí? El clero y la nobleza no eran nada comparados a la dimensión que tenía el tercer estado. Sin embargo, el tercer estado era el que los sostenía, digamos, económicamente, ¿sí? Porque por otro lado, en términos económicos, los más ricos eran los nobles y los integrantes del clero, ¿sí? O de las distintas órdenes, sea regular o de los distintos arzobispados, sea clero secular. Bien, y en la ciudad, cómo estaba organizada la ciudad? ¿Cuáles eran las divisiones, los grupos sociales? ¿Cómo era el mundo urbano pre-revolución en Francia? ¿Qué pudieron identificar? Yo noté que habían varios grupos. Había una parte inferior que estaba compuesta por ejemplo, un grupo de proletariado urbano que estaba constituido por población que no poseía propiedades inmobiliarias o medios de producción. Después estaban los grupos de pequeños trabajadores que estaban especializados en oficios delicados como construcción, mueblería o herrería.
grupo de personas con trabajos precarios o inestables que trabajaban en manufactura o de aprendizaje, de aprendices en pequeños talleres, en grupo de obreros estacionales que desempeñaban varios oficios y acudían a las grandes ciudades para buscar trabajo. Y por último, el grupo de trabajadores que eran artesanos y tenderos, con condiciones de vida difíciles, en la que debido al analfabetismo, mala alimentación y los salarios bajos, estaban obligados a que todo el grupo familiar tenga que trabajar. Esto incluía también a los más jóvenes de la familia, y este sector era, este sector luchaba por los salarios y por los empleos. ¿Quién más quiere completar lo de Pablo, agregar algo? Yo también tengo casi lo mismo, profe, anotado. Bueno, a También ver. tengo es- que por arriba de los obreros, digamos, se hallaba la burguesía artesanal y comercial, Ujú. quienes, bueno, eran dueños de talleres, digamos, o ellos eran jefes de los tenderos, digamos. Después tenemos, o sea, yo hice una separación, digamos. Ajá. A ver. Bueno, esa podríamos decir que es como la clase baja de lo urbano, digamos. Y la clase alta, bueno, puse que está la aristocracia feudal o la burguesía. Bueno, que acá se encontraban los grandes nobles, miembros de la vieja nobleza y la nobleza de espada, que bueno, estaba constituida por militares y que bueno, participaban algunas veces en la corte, digamos. Bien. ¿Sabes qué? Mira, está bien, digamos, lo que planteas, pero tenés que tener, hay que tener cuidado, digamos, con las precisiones conceptuales, sobre todo Mm. pensando que después la pueden repetir, digamos, en parcial o en el final, que ahí van a estar en problemas, digamos, ¿sí? No podemos meter, digamos, en el mismo lugar a la aristocracia feudal de Francia de ese momento, a la nobleza, ¿sí? Y, sea de cualquiera de sus, si es que lo compraron al título, si es que de hereditario, si es de espada, ¿sí? Con la burguesía, ¿sí? Eh, yo preferiría que ustedes trabajen hasta la revolución industrial con la idea esta de el concepto, la idea o el concepto, la categoría analítica de grupo social, ¿sí? El grupo social privilegiado, porque era un privilegio, digamos, del clero y de la nobleza no pagar impuestos, ¿sí? Y el grupo social no privilegiado, que ahí sí entra la burguesía y la podemos dividir en comercial, artesanal, ¿sí? Los trabajadores, los artesanos que no eran burgueses, y todo lo que ya han definido, digamos, ¿sí? Más, digamos, en los campesinos, digamos, ¿sí? Y eso, el grupo no privilegiado sería el tercer estado, ¿bien? Ahora, por ahí, ¿por qué no clase? Porque clase social nos remite básicamente, digamos, a un periodo que se va a desarrollar con posterioridad, que es el periodo de la revolución industrial, ¿sí? Entonces, por ahí son pequeños tips, digamos, como para que a ustedes les quede un poquito más fina la idea esta de un grupo social privilegiado y otro que no. Eh, pero bien, digamos, bien la distinción ahí, digamos, sí, ahí podemos ver, digamos, lo dura que era la vida en la ciudad, ¿sí? Francesa. Era un ámbito urbano que no era nada sencillo, ¿no? No era nada sencillo para subsistir, para encontrar de qué subsistir. Y bueno, como no había, no alcanzaba solo con el trabajo del progenitor, tenían que trabajar los hijos, toda la familia, digamos, tenía que trabajar en pos de poder subsistir y subsanar por lo menos el hambre, ¿sí? En cambio, la vida de la nobleza, ¿cómo transcurría la vida de la nobleza? ¿Alguien pudo identificar? Yo, profe. Zule. Eh, la burguesía habitaba en la ciudad, en general los grandes nobles. Perdón, profe. ¿Qué sigue otro, profe? Estoy enferma, profe.
Bueno, ¿alguien más? Bueno, serían los burgueses que desarrollaban sus actividades en el mundo de los negocios. Ujú. De ese grupo estaban los financistas, que obtenían los ingresos de los impuestos y de las actividades comerciales. Aparte de los financistas estaban los banqueros, que abastecían a los ejércitos, y bueno, los grupos de burgueses que se dedicaban al comercio. Y también aparte de estos grupos, también estaba la industria francesa, que estaba compuesta por las grandes industrias que eran afectadas por las reglamentaciones que les impedía aumentar o tener un número más elevado de trabajadores con salarios, y también no podían aumentar el monto de producción, por lo que tuvieron que, para solucionar este problema, tuvieron que emigrar a los campos en donde no eran afectados por estas reglas, y aparte encontraban mano de obra barata. Sí, pero eso va a ser con posterioridad. Yo ahora quisiera que trabajemos sobre el tema de la nobleza, ¿sí? Y la forma de vida, digamos, José, levantaste la mano. Sí, profe, una pregunta. Acuerdo con lo que dijo el compañero hace rato, del texto de Marta Bonadó, cuando ella se refiere a los sans-culottes, que vendrían a ser como burgueses, ¿son dentro de la clase privilegiada o afuera? No, fuera, 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 ¿sí? Justamente los sans-culottes eran parte de los grupos, digamos, que querían acceder, digamos, a ese poder político, ¿sí? Por eso no eran privilegiados, digamos. Sofi, ¿querías decir algo? Sí, profe. Bueno, justo en esa parte también cuando había leído, decía de que ellos no estaban considerados como un sector, digamos, oficial, digamos. O sea, no es que, bueno, uno dice, bueno, está tal, 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 y están ellos, digamos. No, sino como que eh, formaban parte, pero no, ¿cómo le puedo decir? Como que no era algo oficial, digamos. No sé Claro. si me explico. Como, Sí, no sé, no tenían como que un no era un sector, reconocimiento digamos. dentro del espacio de esa sociedad, digamos. Claro, eso es. Sí, sí, sí. Justamente por eso es lo que buscan con la Revolución Francesa, digamos, tratar de conseguir un espacio, digamos, que es algo que vienen luchando los burgueses desde que prácticamente se han formado como grupo social, ¿sí? Y la nobleza, ¿cómo Yo creo viven que los estaba reyes? la nobleza de espada y nobleza de toga, si no me equivoco. Creo que nobleza de espada creo que era la que estaba constituida por familias militares, y la nobleza de toga se dedicaba a al enriquecimiento de la burguesía y al empobrecimiento de la corona. Bien, sí hay distinciones, digamos, entre las noblezas. eh, Creo que Sofía nos planteó, digamos, esta cuestión de que había una nobleza hereditaria, ¿sí? Que ya venía de familia, ya venía de una construcción, digamos, a través del conde, el marqués, el duque, ¿sí? Los marquesados, los ducados, etcétera, que tenían relaciones, digamos, parentales que le permitían, digamos, heredar esa condición de nobleza, ese título. Recuerden que la nobleza es un título, digamos, que marca que tu familia, o vos, ¿sí? Si es unipersonal, pertenecen a ese grupo social, ¿sí? Que tiene ciertos privilegios, ¿sí? Y prebendas. ¿Bien? En cierto punto, durante el absolutismo monárquico, obviamente, ¿sí? A partir de que la corona debía empezar a gestionar y a captar más recursos, se comenzó con la venta de cargos. Eso es algo que se dio casi en todas las monarquías, digamos, venta de cargo. Entonces, aquella persona que podía acceder monetariamente a un cargo político, lo hacía, digamos, a través de pagar un monto, digamos, ¿sí? Que eran montos altísimos, obviamente, digamos, ¿sí? Y después tenemos, digamos, la nobleza relacionada
con los cargos militares, las familias con tradiciones militares, digamos, ¿sí? Y emparentadas justamente a estos ejércitos profesionales y al mando de estos ejércitos profesionales. Bien, bueno, podemos ahí ver, digamos, si a mí me interesa que veamos, y ya hemos distinguido, digamos, en primera etapa, en primera instancia, el campo, ¿sí? La sociedad rural, ¿sí? Y la situación de esa sociedad rural. Ojo, no van a confundir con la sociedad rural argentina, ¿no? Que no es nada que ver, digamos, ¿sí? Sociedad, el mundo rural francés era un mundo rural muy duro, feudal, ¿sí? Con ciertas condiciones que lo transformaban en feudal y ciertas eh, cuestiones asimétricas, ¿sí? Que acentuaban la distinción y los conflictos. ¿Bien? Y el mundo urbano también, un mundo complicado, digamos, con muchos grupos sociales interactuando entre sí, con claramente dos grupos privilegiados como la nobleza y el clero, ¿sí? Que a través de sus privilegios y sus prebendas, digamos, marcaban una distinción con el resto. ¿Sí? Alfredo. Sí, profe, yo tengo serios problemas acá con el Wi-Fi, se me va cada rato, no sé qué me pasó ahora. Yo había puesto acá para seguir, no sé si estoy acoplado, pero según dice acá que yo había puesto que Bonaudo hace mención a los comerciantes e empresarios quienes ponían sus expectativas en la industria a domicilio. Esto también persiguiendo ¿Sí? determinados beneficios, entre ellos a mano de obra barata. Bien, 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 perfecto. Bien. Y ahora yo les pregunto, ¿sí? Después de trabajar, digamos, las dos primeras partes de las consignas, hay una pregunta que me parece que es central en el trabajo y que dice, ¿por qué es posible hablar de una revolución burguesa y de una revolución popular en el mismo proceso histórico? ¿Qué nos dice Bonaudo al respecto? Y yo había puesto que esto, Bonaudo decía que provoca descontento y tensiones, sobre todo por parte de la burguesía, dado que la aristocracia, en los diversos tráficos de productos y embarques de un país a otro, obtenían considerables rentas. Estas tensiones también se darán con la nobleza latifundista, dado que se reducían los impuestos de importación de mercancías inglesas, reduciendo también el vino francés enviado a Inglaterra. Eso puse yo. Bien, 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 bien. Yo, profesor, había entendido en el texto de Bonaudo que dice de que la sociedad estaba dividida en tres estados. Sí. El primer estado que era el clero, el segundo la nobleza y el tercero que eran los plebeyos. Y el tercer estado era el más grande de los tres y estaba compuesto por desde los campesinos, vagabundos, los que no tenían trabajo, y también incluía a los burgueses, y tenían una importancia económica porque los otros dos estados dependían de lo que producían, de la producción de los plebeyos. Bueno, ¿y por qué habría una revolución entonces burguesa junto con una revolución popular? Es porque la revolución burguesa como que aglomeró a todos esos grupos que estaban divididos de la burguesía, y fue también como que aceptando a de las otras clases, las más bajas, las del campo, lo que se denomina popular, y todo sucede en ese mismo proceso histórico, como que se juntan los dos, y bueno, y por eso es posible que se pueda hablar de esa revolución burguesa, obviamente que está junto con el popular. Bueno, Yo había puesto acá que se da en primer lugar porque es la burguesía la que apoya, la que o sea, que está apoyada al pueblo, la organiza, la planifica y le da forma. Entonces, en este sentido, Bonaudo afirma que apoyada en sus relaciones organiza en los cafés, reuniones, encuentros, en donde se pregona el accionar del llamado tercer estado. Por eso acá yo puse que en primer lugar es la burguesía la que
que está apoyada en el pueblo. Exactamente, bien, Alfredo, bien, ¿sí? Ahí está el kit de la cuestión, digamos. El poder organizativo, digamos, y de gestión que va a tener la burguesía hace que se desarrolle digamos, una revolución, en este caso burguesa, ¿sí? Montada junto, digamos, con una revolución popular, ¿sí? En la cual van todos hacia adelante, digamos, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad, digamos? Acabar con estos privilegios, ¿sí? Que tantos problemas causaron durante tanto tiempo, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí es donde ustedes tienen que poner el acento, digamos, ¿sí? En el por qué, si te preguntan, digamos, ustedes tienen que desarrollar en el parcial, en el final, la Revolución Francesa. A nosotros nos interesa saber, digamos, que ustedes entienden el porqué de todo esto, digamos, ¿sí? Entonces ya teniendo el panorama del campo, teniendo el panorama urbano, ¿sí? El panorama político de la época, entonces ya estamos en condiciones de decir, bueno, justamente la burguesía, por su capacidad, en realidad no es que tengan intrínsecamente, como dijeron autores como Weber, ¿sí? Que tienen intrínsecamente esa capacidad de organización y esa ética capitalista que van a desarrollar con posterioridad, sino que está mucho más organizado porque obviamente los burgueses comparados con los sectores populares de la sociedad francesa están en situación de privilegio, digamos, ¿sí? No así comparado con la nobleza y con el clero, digamos, pero los burgueses tienen un privilegio por encima del resto, ¿sí? Porque por esto que ya habíamos visto, que eran prestamistas, que eran financistas, ¿sí? Que eran bancarios, que eran grandes comerciantes, etcétera. Pero sin embargo, digamos, seguían ahí sin la participación política, no existían políticamente, ¿bien? Estaban metidos en ese tercer estado. Entonces ahí va a ocurrir, sí, y ahí podemos hablar de eso, sí, Bonaudo es bien acierta, me parece a mí, con esta idea de que, bueno, justamente a raíz, digamos, y a merced de que empieza, digamos, esta división, esta distinción en, entre la revolución burguesa y la revolución popular, ambas van a ir hasta cierto punto hacia adelante, ¿sí? Y después, una vez que la burguesía obtiene el poder, ahí cambian las cosas, ¿sí? No sé si yo lo que puse es que bueno, la burguesía buscaba contrarrestar el poder de la aristocracia, el Obvio. poder de la nobleza. Por ello es que este proceso entra en tensión diversos grupos. Se hacen alianzas, se persiguen intereses que, que, que aparentemente parecían iguales, pero en la práctica esto no ocurría, ¿no? Bien, 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 bien. Sí, de hecho, son grupos que hasta tienen intereses contrapuestos, pero bueno, frente al privilegio mayor que tiene la aristocracia y el clero, digamos, es el enemigo en común, digamos, ¿sí? Después se ajustarán otras cosas. De hecho, cuando uno lee, sí, eso les va, si es que no lo han hecho todavía, eh, cuando uno lee, digamos, la Declaración de Derechos de los Hombres y los Ciudadanos, ¿sí? Y después de las mujeres y de las ciudadanas, entiende, digamos, cómo ha sido este proceso en el cual ambas revoluciones han ido una al lado de la otra. Y cuando ve el proceso mediante el cual Napoleón desarrolla su código napoleónico, ¿sí? Y ve cómo se separa, digamos, de eso planteado en los derechos a la realidad, ¿sí? A lo fáctico, ¿bien? Ahí vamos a entender, digamos, cómo la burguesía, una vez que llega, digamos, al poder, dice, bueno, adiós, digamos, a los movimientos populares. Y ese libertad para todos, ¿sí? Libertad, igualdad, fraternidad, no es para todos. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es algo que le planteó la profesora, Sí, ¿no? profe. Le dijo bien clarito. Eh, la burguesía llega al poder y chao, ¿sí? Nos vemos, digamos. ¿Sí? Ya no participa de estas instancias, digamos, ¿sí? Los grandes cambios que merecían y que por los cuales habían peleado, digamos, los grandes grupos sociales populares, no van a ser tenidos en cuenta, digamos, porque lo que quería la burguesía ya lo había conseguido, era llegar al poder político, ¿sí? Es tener esa presencia en el poder político. Bien, una vez que la tienen, listo. ¿Se entiende? Bien, 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 me gusta cómo están participando, ¿sí?
ven, cuando participan, la diferencia es enorme, digamos, a cuando no participan, ¿sí? La semana pasada tuvimos 10 horas para ver una consigna, digamos, y hoy ya avanzamos, miren, en 1 hora con la mitad del práctico, ¿sí? Falta la otra mitad que es corta y ya nos vamos, ¿sí? Pero es interesante que puedan a ustedes hacer el ejercicio, ¿sí? Y traer la tarea hecha, digamos, ¿sí? Entonces ya fluye y le podemos dar como una continuidad. Bien. Dice José, ¿sería correcto decir que se organizan para abolir el sistema de privilegios? Sí se organizan, digamos, sí, pero ¿cuál sistema de privilegios? El sistema de privilegios, ¿sí? De los estados, digamos, del primer y del segundo estado. En ese caso, sí. ¿Sí? Ahí sí podemos decir que que el tercer estado se organiza, digamos, medio organizado y medio a lo que sale para terminar con este régimen, digamos, ¿sí? Bien. Y ahora me interesaría que ustedes puedan, digamos, caracterizar las etapas, ¿sí? Para ya cerrar, digamos, este, de la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas que pudieron identificar? La consigna les pedía que revisen, bueno, se las leo en el aula Moodle, ¿sí? Pueden visualizar la línea de tiempo elaborada para el proceso revolucionario francés. Les proponemos analizar y completar la misma teniendo en cuenta el texto de Marta Bonau. Caracterice cada una de las etapas señaladas y señale cuáles, ¿sí? Son, vincule además los distintos grupos sociales con sus demandas, ideología y organización a cada etapa. Con que podamos desarrollar un par de estas, estaríamos bien. ¿Quién quiere exponer lo suyo? Yo tengo la primera etapa. ¿Se podría comenzar con la bancarrota de la Espera, monarquía? había hablado primero Pablo. Ah, perdón. Sí, la primera etapa yo diría que empieza con las malas cosechas que provocan la escasez de alimentos y termina con la Asamblea Nacional aprobando la Declaración de los Derechos del Hombre. Y en esta etapa la población se estaba quedando pobre, sin trabajo y sin alimento por la escasez de comida. Surgió la Revolución Popular en Francia, y por esto en la Asamblea de Versalles se votó para suprimir los derechos del señorío y los privilegios de los nobles y el clero, como por ejemplo ese derecho que tenía, ese privilegio que tenían de que no pagaban impuestos. Bien. Bien, sí. Me parece que está bien, digamos, justo podemos hablar, digamos, de la importancia que tuvo, digamos, el mal clima, ¿sí? Que afectó, digamos, las cosechas de trigo, que afectó la producción de harina y por consiguiente de pan, ¿sí? Y la influencia que ha tenido eso, estando ahí en ese mercado de oferta y demanda, en el precio del pan, digamos, ¿sí? Y cómo aumenta el precio del pan y las imposibilidades, digamos, de la gente de poder acceder, digamos, al pan que era el eje de la dieta, ¿sí? Francesa, digamos, ¿sí? Entonces, como les decía recién, ¿se acuerdan que al principio les dije, bueno, las crisis preindustriales casi siempre, ¿sí? Casi siempre son o por una guerra, ¿sí? Y todos los males que trae la guerra aparejada, o por carestía, es decir, por hambruna o por falta de, por escasez de, ¿sí? En este caso había una escasez, digamos, de pan, digamos, ¿sí? Entonces, el poco pan que había valía carísimo, ¿no? Entonces, la gente no tenía cómo, no tenía los medios económicos, ¿sí? Para reaccionar ante tal aumento, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos, también se vieron impulsadas en este primer momento eh, por, digamos, esta situación, ¿no? Bien, ¿quién más quiere hablar de la primera etapa? Profe, yo puse que respecto las etapas señaladas en la línea de tiempo y su caracterización, lo primero que hay que advertir es que cada etapa se producen cambios y determinados sectores cobran importancia. No interesa descubrir cada etapa, sino poder percibir esos cambios en cada etapa considerada.
Tomando la línea de tiempo, el proceso inicia en 1787, dado que anteriormente, y como ya se dijo, y a modo de recordatorio, la sociedad y la economía se caracterizaban por ser agrícola y una sociedad de tipo estamental. Nos encontramos frente a una monarquía absoluta. No se producen grandes cambios ni transformaciones. Hay malas cosechas, desocupación, etc. Lo que interesa en el análisis es el periodo de la primera revuelta nobiliaria. Bonaudo refiere a que en esta etapa se tratan de establecer reformas aunque esta tarea fracasa. No difiere mucho la situación de 10 años antes, dado que aún se dan subas de precios. A esto hay que sumar que se empiezan a producir levantamientos rurales. En 1789 empiezan las verdaderas tensiones y transformaciones, dado que los estados generales hacen su aparición convocados por el rey. El tercer estado no se siente en igualdad de condiciones y se constituye en asamblea. A partir de este momento tendrá un papel significativo. Bueno, tendría que seguir leyendo, me parece que no. Respecto a los grupos sociales, encontramos a la nobleza que goza de privilegios y el tercer estado que se siente perjudicado tanto en lo económico como en su representación política, como el rey llama a los estados generales, formando por ello la Asamblea Nacional. Recordemos que el tercer estado aboga por la igualdad de la representación y sabían que eran minoría respecto a los grupos privilegiados. Bien, bien, ¿no? Esa es importante, digamos, la llamada de los estados generales, que para el momento en el que se desarrolla, ¿sí? Para el momento en que el rey Luis XVI se ve obligado a llamar a los estados generales, hacía más de 100 años que no se llamaba. ¿Sí? La última vez había sido con el rey Luis XIV, es decir, 2 reyes antes, más de 100 años, en los cuales nunca se hizo una asamblea para discutir nada con los otros estados. En realidad, en general, lo que resolvían todo o era la nobleza o la nobleza y el clero. ¿Sí? ¿Y cuál era el problema de esos estados generales? Justamente que en términos de votación, ¿sí? El peso del voto de la nobleza y del clero era mucho mayor, ¿sí? Que el del tercer estado. Y proporcionalmente, el peso poblacional, digamos, la distribución poblacional del estado, del tercer estado, no tenía forma de compararse con lo que era la nobleza y el clero. Era infinitamente mayor, digamos, ¿sí? En cantidad de personas el tercer estado. Sin embargo, en importancia y en peso de voto, la nobleza y el clero tenían más valor. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un problema. Y como les dije antes, digamos, eran los dos grupos privilegiados, obviamente que votaban siempre para el mismo lado. ¿Sí? Entonces el tercer estado, pues no importaba lo que haga, si había una discusión sobre un impuesto, ¿sí? La nobleza y el clero, que estaban exentos de pagar impuestos, iban a votar a favor de ese impuesto. ¿Sí? Entonces no importaba cómo sea la discusión o cómo se guíe o qué argumento se esgrima durante esa asamblea, la votación siempre iba a ir para un lado. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el problema de los estados generales. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa cuando terminan, digamos, esos estados generales? ¿Salen contentos el tercer estado? Dicen, bueno, una vez más votaron y ya. ¿O qué sucede? Puede ser que fue que la asamblea fue una fuente de conflicto, los obreros eran reprimidos y también las medidas como la libertad económica desencadenaron tensiones. Bien, 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 sí. Al final, digamos, después terminan haciendo su propia asamblea, digamos, de la cancha de pelota, ¿sí? El tercer estado, y finalmente terminan, digamos, votando, digamos, la abolición de estos impuestos, digamos, y una serie de prebendas que van a ser las que van a tratar de imponer con posterioridad, ¿sí? Recordemos, y acá traemos a lo que planteaba la profesora en la clase también, eh, la participación política. ¿Por qué la buscaban los burgueses? ¿Por qué querían participación política? ¿Por qué querían igualdad en la participación política?
¿Qué querían, digamos? Había mucha limitación por parte de lo que eran los grupos aristócratas con respecto a las actividades que realizaban los burgueses. Entonces, ellos buscaban tratar de igualar o digamos, de destrabar esos conflictos, entonces por eso querían representación justamente para poder, digamos, que se puedan tener más beneficios. Bien, 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 bien. Y la profesora les mencionó otros casos, digamos, eh, de revolución burguesa con mucha anticipación a ver, un siglo antes de a la Revolución Francesa y que va a generar condiciones para otro gran proceso. ¿Cuál sería ese caso que les presentó la profesora Mercedes? ¿Se acuerdan? Que le dijo, bueno, los burgueses en este lugar, ¿sí? Hicieron una revolución que de hecho terminó con el rey decapitado, ¿sí? Tal cual la Revolución Francesa, y con la diferencia de que fue 100 años antes, fue en 1680. 88 creo, pero era 80 seguro. ¿Dónde era? ¿No se acuerdan? En Inglaterra, ¿sí? En Inglaterra,